Hola, ¿cómo están? Bueno, ya que eligieron esta opción, les voy a explicar un poco mejor lo que es el lenguaje simbólico y coloquial. Veamos un poco. A ver, lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es expresar alguna situación matemática en palabras, obviamente con palabras propias del área, pero en palabras. Por ejemplo, fíjense estas tres primeras. El doble de 8 más 3, la mitad de 16 o la cuarta parte de 12 aumentado en 5. Cuando me aparece la palabra aumentado, yo ya sé que tengo que sumar porque está creciendo. En estos tres casos, yo puedo escribir en lenguaje simbólico cada una de estas expresiones y aparte las puedo resolver, porque estoy hablando de números concretos. Yo sé cuáles son los números y qué operación hacer con esos números. Puede suceder también que en lenguaje coloquial me aparezcan otras expresiones en donde desconozco el número del que me está hablando. Entonces me va a aparecer un valor desconocido al que voy a llamar X. Fíjense estas. El siguiente de un número, en donde yo no sé cuál es el número, tampoco sé cuál es el siguiente, pero de manera general lo puedo expresar y ahora les voy a decir cómo. Un número par es un montón, tampoco sé exactamente de cuál me habla, o la adición de un número y su consecutivo. Adición ya tengo que sumar un número y el que le sigue. En estos tres casos no sé exactamente con qué números voy a trabajar, por eso va a empezar a aparecer la X para denominar a este número desconocido. Generalmente se utiliza la X o a veces la A, pero pueden usar cualquier letra. Lo que pasa es que convencionalmente casi todos usamos la X. Bien, veamos ahora. Voy a pasar todas estas expresiones que están en lenguaje coloquial a un lenguaje simbólico. Vamos con la primera. El doble de 8 más 3. 2 por 8 más 3. Podría poner también 8 por 2 más 3. Sería igual. Esta expresión, si yo quiero, la puedo resolver. Segundo caso, la mitad de 16. Y fíjense que acá tengo dos opciones. Puedo poner un medio de 16 o puedo poner 16 dividido 2. En los dos casos estoy expresando en lenguaje simbólico lo que sería la mitad de 16. La cuarta parte de 12 aumentado en 5, un cuarto de 12 más 5 o 12 dividido 4 más 5. En los dos casos expreso lo mismo. Y ahora aparecen lo que yo les decía, las X. El siguiente de un número, X más 1. ¿Por qué? Porque yo cuando busco al siguiente un número, ¿qué digo? El siguiente de 2, 3. El siguiente de 7, 8. El siguiente de 124, 125. ¿Qué estoy haciendo en cada caso? Le estoy sumando 1. Entonces, cuando yo quiero expresar simbólicamente el número que le sigue, voy a poner X más 1. Un número par. Número par hago 2 por X. Fíjense que acá por lo pongo con un puntito, que es otra manera de expresar multiplicación. 2 por X, ¿por qué? Porque ya, ¿se acuerdan cuando dimos los criterios de divisibilidad? ¿Qué descubrimos? Que en la tabla del 2 todos son pares. Entonces yo digo, muy interesante, porque entonces para buscar un número par, a cualquier número que multiplique por 2 me va a dar par. Para expresar de forma simbólica a un número par, voy a usar entonces 2 por X. Y ahora dice la adición de un número y su consecutivo. Fíjense que ya sabíamos que el consecutivo de un número o el siguiente de un número es X más 1. Entonces, si quiero hacer la adición entre un número y su consecutivo, voy a hacer X, que es mi número desconocido, más el que le sigue a X, o sea, más X más 1. Fíjense que tengo entonces de un lado todo el lenguaje coloquial y cómo puedo expresar ese lenguaje coloquial en símbolos. Los números y los signos son símbolos para matemática. ¿Está claro? Sigamos. Fíjense, en matemática, cuando no se habla de un número particular, sino que se expresa algo que ocurre en general, se utiliza el lenguaje simbólico en el que se representan los números con letras. Y es acá donde yo les decía que puede aparecer la X, la A o cualquier otra letra para simbolizar un número que no conozco, que tengo que averiguar. Vamos a ver más adelante que
cuando empiezan a aparecer estas expresiones con números desconocidos o con X, estamos hablando de ecuaciones. Pero eso viene más adelante. Lo primero que tengo que saber es cómo poder expresarlo primero. Por eso vamos a trabajar mucho con este tipo de expresiones. Veamos, yo acá le puse un cuadro que los va a ayudar a darse cuenta cómo expresar correctamente en lenguaje simbólico aquello que ya tengo en lenguaje coloquial. Si me aparece el término resultado, da, es igual o es igual a, ya sabemos que voy a poner el signo igual. Si me aparece la palabra agregar, suma, adición, incrementado, aumentado, estoy hablando de la suma. Si me aparece la palabra diferencia, resta, disminuido, sustracción, significa que voy a utilizar la resta. Si me aparece producto o multiplicación, ahí multiplico. Cociente, razón, división, son todos términos que corresponden a la división. El doble de un número, como vimos antes, multiplico por 2. Si fuera el triple, multiplico por 3. Si fuera el cuádruple, multiplico por 4. Y la mitad lo pienso igual, solo que como busco la mitad, divido por 2 o busco un medio. Si fuera la tercera parte, sería un tercio de x o dividido 3, y así sucesivamente. El triple de un número, 3 por x o x por 3. La tercera parte, como dije antes, x dividido 3 o un tercio de x. Siguiente o consecutivo, voy a poner x más 1, que eso ya lo vimos, y después viene el anterior o el antecesor, puedo decir. Entonces, ¿qué voy a pensar? Si x es mi número, el anterior va a ser menos 1. El siguiente es más 1 y el anterior menos 1. Número par, 2 por x. Y número impar, acá aparece la opción 2 por x menos 1, perdón. El anterior a un número par siempre es un número impar. Pero también podría poner 2x más 1, porque el que le sigue a un número par también es un número impar. Entonces, cuando estoy hablando de un número impar, puedo poner 2x más 1 o 2x menos 1. La suma de dos números consecutivos, x más 1, porque ya vimos que x más 1 es el que le sigue. Multiplicación entre tres números consecutivos. Ojo acá, tengo la x por el primer consecutivo, que le hago x más 1, lo expreso, mejor dicho, como x más 1, y el número que le sigue lo voy a expresar como x más 2. Entonces, si quiero la multiplicación de tres números consecutivos, voy a escribir x por x más 1 por x más 2. Recuerden que cuando no me aparece nada entre los términos, yo sé que significa multiplicación. Me puede aparecer el signo por el puntito o nada. Siempre que suceda eso, significa que tengo que multiplicar. Y después aparece el cuadrado de un número o la raíz cuadrada de un número. Bien, vamos a trabajar ahora con aquellas expresiones que ya tenemos en lenguaje simbólico y las que sí se podían resolver, porque yo tenía todos los números. En estos casos, para poder resolverlo, lo primero que tengo que hacer es separar en términos. Vamos a recordar cómo separábamos en términos. Vamos a partir de la expresión que habían trabajado en el primer ejercicio. 8 por 2 más 3. En este caso hay dos términos. ¿Cómo se forman los términos? Los signos más y menos son los que me separan términos. Esto quiere decir que siempre lo primero que tengo que resolver son las multiplicaciones y las divisiones. Por eso digo que 8 por 2 va a ser mi primer término, porque primero tengo que multiplicar, y 3 va a ser mi segundo término. Entonces resuelvo. ¿Ya separé en términos? Resuelvo entonces. 8 por 2, 16, más 3, 19. Terminé. ¿Qué pasa? Yo puedo cambiar esta situación, esta expresión. ¿A través de quiénes? De los paréntesis. Miren ahora. Aparece el paréntesis. El paréntesis me viene a cambiar todo, así que muchísima atención, porque cuando aparece el paréntesis me cambia la jerarquización. Entonces, el paréntesis viene a decir, yo voy primero. Cuando hay paréntesis, lo primero que resuelvo es el paréntesis.
Y una vez que resolví el paréntesis, entonces sí, ya vuelvo a resolver primero multiplicaciones y divisiones y después sumas y restas. Entonces, en este caso, voy a decir que mi primer término es 2 más 3. Y el segundo término va a ser la multiplicación por 8. Por eso, a la hora de resolver, primero voy a resolver 2 más 3, 5, por 8, 40. ¿Se dan cuenta? Mucha atención acá, porque muchas veces uno quiere resolver a medida que voy leyendo. Y no siempre se resuelve así. Primero, sí o sí, para resolver cualquier expresión matemática que tenga más de un término, tengo que separar en términos sabiendo que primero resuelvo multiplicación y división y después resuelvo sumas y restas. Más adelante veremos qué pasa cuando aparece la X, porque tengo que resolver de otra manera. Pero por el momento es importante que quede claro cuál es el lenguaje coloquial, cómo expresar ese lenguaje coloquial en lenguaje simbólico, o sea, a través de símbolos, y cuando tengo todos los números, de qué manera puedo resolver ese lenguaje simbólico. Y es teniendo en cuenta que la separación de términos. Bien, ahora sí, terminó mi explicación. Continúen ustedes con la presentación. Nos vamos a volver a ver el lunes. Besos y abrazos enormes. Chau, chau, gente.